Ven, y al final somos nosotros los que vamos a tener que darle una mano a las víctimas del Jet-Set. Somos nosotros, el contribuyente dominicano, que va a tener que, pues, darle un poco de dinero a estas personas para que sustenten a su familia, porque recuerden que en el Jet Set muchas personas que fallecieron allí eran era el sustento de su hogar, ¿no? Y eso quedó pues sin respuesta inmediata del gobierno, porque se empezó a hablar de que el gobierno iba a dar una asistencia social a estas víctimas 20 días después de la tragedia. Pero 20 días después que se mandó la noticia de que el gobierno va a destinar parte de los fondos especiales de emergencias para estas víctimas, pero entonces muchas personas empezaron a quejarse, bueno, nos dijeron esto, pero ya ha pasado casi 2 meses de la tragedia y esto no se ha concretado. Mediante la presión que empezaron a hacer, pues ayer vimos cómo Gloria Reyes, la encargada de Supérate, pues dijo, y mucha gente puede estar pensando de que, no, ya las ayudas están siendo efectivas. No, dijo prácticamente lo mismo que había dicho hace un mes. Se va a ayudar y ya están identificadas con el bono especial de 30,000 pesos mensuales por 6 meses. Ella dijo exactamente lo mismo que hace un mes. Seguramente va a pasar otro mes y estas personas no van a recibir esa ayuda. Entonces, vamos a ver algo. Hay que ayudar a estas personas. Hay que ayudarlas. Y bueno, o sea, con el dinero de nosotros no importa, pero hay que ayudarlas. Ya sabemos muy bien que el gobierno está actuando de una forma que cada día que pasa, pues se delata más en su complicidad con los responsables de este asunto, ¿no? Desde el primer momento en que pasó el hecho, que se evitó de todas las maneras, se evitó llevar al señor Antonio Espaillat, cara responsable, el dueño de este asunto de la discoteca, pues evitaron llevarlo de todas formas, de todas maneras, evitaron llevarlo ante un interrogatorio, le dieron toda la oportunidad para que él hablase en el momento en que él quiso hablar y dónde y con quién hablar. Y a la fecha de hoy, casi 2 meses, este señor, pues, no ha sido interrogado por las autoridades que supuestamente están investigando. Yo no sé qué investigación es esta, cuando lo primero que debieron hacer fue entrevistar a el dueño de este establecimiento y también entrevistar a los empleados. Es decir, yo no sé qué investigación puede estar en curso si no hay interrogatorios. Eso alguien que me lo explique. Están interrogando ¿a quién? A los escombros, ¿no? A los escombros, a las rocas que sí se llevaron inmediatamente del lugar. A eso es que están entrevistando. A una parte de los escombros. Acuérdate que hay uno en Santiago. Bueno, sí, porque hay uno que lo llevaron. Entonces, alguien que me explique este asunto. Y por supuesto, vimos, ¿no? Todo lo que se hizo para evitar que el señor Antonio Espaillat pues estuviese esa conversación con la Procuraduría General de la República, pero también vimos aquellas declaraciones del defensor del pueblo 2 días después de la tragedia que nos sorprendió bastante. El defensor del pueblo dijo, no se preocupen a las personas que pueden ir al seguro y reclamar al seguro. Y como que ya, esa era la solución. Algo que no fue para nada coordinado y se vio un video bastante apresurado. Yo creo que se le vio hasta el sudor al señor defensor del pueblo en esas declaraciones, ¿no? Por eso analizamos, parece que lo llamaron, le dijeron, hey, mira, te toca esta parte a ti, para bajar un poquito la presión de la gente, ¿no? Al decirle a la gente, no se preocupen, que eso el seguro lo va a resolver. Para días después de eso, el propio Antonio Espaillat decir, no, eso no estaba asegurado por eso. O sea, seguro no hay. Entonces, nada, señores, nosotros
vamos a tener que darle una mano, ¿no? A esas familias. Yo estoy de acuerdo de que sí, que es que esto tiene que dársele, ¿no? Es 30,000 pesos. Yo sé que no es nada, pero tiene que dársele, pero désenlo ya. Désenlo. Si ya ustedes están protegiendo al señor Antonio Espaillat para que no ponga ni un chele de su bolsillo, pues désenlo, porque tienen 2 meses diciendo, sí, ya, sí, ya. Y la verdad que no es solamente dénselo. Uno sabe que tiene el Estado una gran responsabilidad en esta tragedia Jet Set, porque no hay una legislación al respecto. Este estado es tan insignificante y tan poco representativo de la gente y de su seguridad que vergonzantemente no existe no existe una legislación que nos proteja, ¿no? En este tipo en todo tipo de establecimientos comerciales. Y por eso es que la cosa se complica más. Y sí, tú lo puedes entender. Incluso podemos entender la naturaleza de la demanda del bufete de abogados de Ángel Lockhart en conjunción con un bufete estadounidense. ¿Por qué? Ahí habían ciudadanos estadounidenses. No, quieren vender todos como dominicanos. No, señores. Eran ciudadanos estadounidenses que tenían doble nacionalidad, pero ciudadanos estadounidenses al fin. Entonces, sí, tú puedes entender, y como bien dice, ¿no? Es una demanda civil, el Estado tiene la responsabilidad de resarcir a las víctimas porque fue un fallo grave del Estado. Pero el problema es que no vemos cómo no hay ni siquiera interrogatorio para el dueño de esa vaina, donde obviamente hubo negligencia, donde si la mayor parte la va a poner el Estado, bueno, él tiene que poner parte de eso. Él tiene que poner parte de su fortuna y tiene que poner su fortuna, coño. Y no estamos, la tiene que poner. Eso no hay que hacer un análisis de nada, no, es que él tiene responsabilidad en ese asunto. Es que cuando se hace un análisis serio, el mismo CODIA dice, espérate, pero es que sí, hay visos de negligencia, hay visos de indiferencia, hay visos de irresponsabilidad, los hay. No lo están diciendo con las palabras que yo le estoy diciendo, pero te lo das a entrever. Cuando tú ves que el Ministerio Público no entiende cómo es que está investigando ese asunto, porque desde el inicio tú no veías gente del Ministerio Público trabajando cuando se produjo el tema, la tragedia y entre los escombros. Y donde se tiene que hacer un análisis y una expertise, se tenía que hacer, era cuando ahí mismo ocurrió la tragedia. Y vemos con la cara limpia a Rosalba Ramos, cuando ya no hay nada y lo que hay un desierto, todo recogido, ¿qué iban a hacer las investigaciones del lugar? No, ¿qué iban a hacer el experticio y todo ese tipo de cosas? Sí, uno sabe que el Estado tiene que responder. Sí, que el Estado somos todos, como bien dices, ¿no? Lo cuarto lo ponemos nosotros. Y es verdad, hay que responderle a la gente a falta de legislación. Pero el señor Espaillat también tiene que responder. Tiene que responder de todas las formas. Con su bolsillo y también con la responsabilidad que le toca. Sea lo que le toque, sea lo que diga la ley. Le toca. Y lo que vemos es un encubrimiento claro del Estado. Una comisión que no ha sido ni siquiera nombrada por decreto, que va a investigar eso. Una comisión por encima, inclusive, del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es que tiene la facultad para investigar esa maldita vaina y determinar lo que pasó y determinar responsabilidades. Es el Ministerio Público que lo tiene que hacer, no esa dichosa comisión, que al final del día, la integración de esa comisión es un secreto bien guardado, porque el director de la ONESBIE, el organismo, ¿verdad?, que se supone que investiga, que hace los estudios de edificaciones, ese tipo de cosas. El director de la ONESBIE en la semanal bien no supo decirlo, integrante de la comisión,
bien no lo pudo aclarar. O sea, que al final del día es la ONESBIE, que tampoco tenía presencia en el lugar, según ellos, di que drones tienen, según ellos. Habían drones. Bueno, aquí tenían sus drones trabajando ahí. Según ellos. O sea, van a determinar eso y ya uno no sabe. Ya por la trayectoria que tiene nuestro Estado, nuestras autoridades, usted tiende a dudar lo que digan. A dudarlo seriamente. Y a dudarlo con legitimidad. Porque ustedes se han constituido en eso. En ser legítimamente dudables. Legítimamente cuatriboleado. Legítimamente, no cuatriboleado, no. Legítimamente enredado. Legítimamente tramposos. Señores, pero es que el día de esa tragedia perdió la vida, lamentablemente. Pero el encargado de este tipo de supervisión de edificaciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional, ahí estaba. Por ironías graves y tristes de la vida. ¿De qué estamos hablando? El presidente mandó a su hombre de confianza, a su abogado de confianza, a defender al señor Espaillat. Y Jochi Gómez en Somos Pueblo nos puso a pensar raro, porque él decía, cuando le pasó el tema de Transcorp LATAM y su, ¿verdad? Y su caso con Transcorp LATAM y el Intran, a mí me mandaron a este señor como fixer, a Jorge Luis Polanco, el abogado de Espaillat, como fixer. ¿Qué es el fixer? Que resuelve problemas. Resuélveme ese problema. No es a negociar, no. Resuélveme ese problema. Y de inmediato, dice él, les recomiendo una entrevista. ¿Con quién? Con Edith Febles. ¿Y a quién le da la primera y única entrevista? Antonio Espaillat, ya teniendo como abogado a Jorge Luis Polanco, a Edith Febles. O sea, hay toda una batería, hay todo un manto protector, que es lo que uno infiere, de este gobierno hacia Antonio Espaillat. Eso es lo que está pasando. Todo un manto protector hacia Antonio Espaillat. Toda una operación de sus medios de comunicación. Toda una operación para que olvidemos esa vaina. Hablar de cualquier otra cosa menos de esa vaina en sus medios, en sus poderosos medios. La empresa de comunicación más grande de este país, de los medios establecidos, digo, ¿no? Multimedia, la más grande, tiene más emisoras en todo el país. Señores, es Radio Cadena Comercial o lo que era antes Circuito Brea Peña, Radio Comercial, todo eso junto al Circuito Corporán. O sea, es un conglomerado mediático muy poderoso al servicio del silencio sobre el jet set. Nos han jodido tanto con eso que ya no es trendy hablar del jet set. Y uno puede dejar pasar esa cosa así. Y estos 30 mil pesos, ese bono, todavía no lo dan. Y vienen con el mismo cuento, que están identificados. Claro que están identificados, coño. Eso lo sabemos todo. Claro que están. Identificadísimos están. Identificadísimos están los familiares, los que están pasando trabajo hoy. Esos familiares que además de no recibir ese bono de 30 mil pesos y corriendo el tiempo, sigue corriendo el tiempo. Mes y pico, ya estamos a 2 meses casi. En 5 días se cumplen 2 meses de esa tragedia. En 5 días se cumplen 2 meses ya. Óyeme, su propietario, quien por omisión, por lo que sea, colaboró con esa tragedia. Por omisión, ya por omisión, por desconocimiento, por lo que sea. Por apatía, por negligencia, ¿no? Señores, y no pasa nada. Y no lo investigan, nada.
no pasa absolutamente nada. Y uno tiene que calársela. Y uno tiene que estar aguantando cuento tras cuento. Y encima de eso, ni siquiera le dan los jodidos 30,000 pesos eso. Gloria Reyes. Vamos a seguir con los cuentos. Ya están identificados. Dénselo, claro que sí, dénselo ya. Dénselo ya, vamos a dejarnos de vainas. Pero vamos a ponernos en lo otro. Jenny Berenice, vamos a ponernos en lo otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sabe el señor Antonio Espaillat aquí, que no se le puede tocar? ¿Qué va a pasar en República Dominicana si a él no se le somete, si a él se le somete? Yo no entiendo por qué. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que sabe Antonio Espaillat entonces? Que no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Se compara Antonio Espaillat con Bay Figueroa. Y Bay Figueroa, Hipólito, le dio para allá. le dio para allá, compadre. Y Bay Figueroa tenía medios de comunicación, tenía banco, tenía mucho más poder, en teoría, ¿no? En teoría, claro. Que un Antonio Espaillat, que la mayoría de la gente empezó a conocer a Antonio Espaillat ahora. Entonces, ¿qué es lo que sabe con lo que tú dices, Antonio Espaillat? ¿Cuál es el poder? Yo no sé cuál es el poder que tiene Antonio Espaillat, pero debe tenerlo. Bay Figueroa, señores, estuvo preso. O los que están detrás de Bay Figueroa. De Antonio Espaillat. Bueno. Porque si hay algo que tú puedes decir positivo de Bay Figueroa, además de que fue responsable, ¿no?, de un hoyo fiscal que nos costó 55,000 millones de pesos, supuestamente, en ese entonces. Bueno. No se compara el daño, ¿eh? Espérate. Bay Figueroa cogió su cárcel y dio una entrevista diciendo: voy a mí que me devuelvan mi cuarto, me parece. Uno viene. Entonces, hay que ver entonces si es Antonio Espaillat o los que están detrás de Antonio Espaillat que quieren que eso se quede así. Quizás ellos tienen más que perder. Y tú ves que inclusive perecieron familiares de los dueños de este país ahí. Y la vaina también se ha quedado así. A mí me dicen, no, que por debajo, que seguro internacional y que yo qué. Miren, mientras tanto, eso es leyenda urbana. Que ellos están operando por debajo. O sea, que los ricos operan. No, yo no sé. Yo lo único que sé es que la madre de una joven, apellido Narri, que pereció ahí, la madre es la única que ha accionado legalmente contra el señor Espaillat. La madre. Que no es Narri. Que no es esposa de. O sea, que no es esposa ya de Narri, de José Antonio Narri. Exacto. Que no es esposa de Narri. Es la madre de su hija. Ella es la única que ha accionado. O sea, ella personalmente. No son las familias poderosas de este país. Entonces, esto por las familias, en primer lugar, por los deudores que han quedado, los damnificados de esta tragedia, como bien dices, los que perdieron al sustento principal y que hoy deben estar, señores, en una situación económica, emocional y de salud física muy comprometida. Por ellos, esta vaina no se puede quedar así. Pero por el pueblo dominicano, eso le hizo un trauma colectivo a República Dominicana. Y vergonzosamente lo están ocultando, lo están dejando así. O sea, oye, en el país de dejar la vaina así, no se puede quedar así. Uno no se puede callar con eso. Y claro, uno lo sabe, 30,000 pesos no son suficientes. 30,000 pesos no dan para nada. Pero den los malditos bonos ya. Den la vaina esa ya. Dejen de estar hablando que lo van a hacer, que lo van a hacer, que lo van a hacer. Me recuerda entonces a Paliza cuando fue a Politihablando, a la plataforma de Manolo y Anabel Alberto.
Dime una obra, dígame una obra ahora mismo. ¿Te acuerdas? Dígame una obra que haya hecho este gobierno. Todo por hacer, dijo él. Todo por hacer. Que venga un turista ahí, que yo le explique que haya hecho este gobierno. Dígamelo. No respondió nada. Todo por hacer, todo por hacer, todo por hacer. Y así van estos 30,000 pesos también para esa familia. Se lo vamos a dar, se lo vamos a dar, se lo vamos a dar. Ya están identificados, ya están identificados. Ya están identificados, sí, coño, denle. Denle los malditos cuartos. La verdad, men, yo no. Este tema molesta a uno. De verdad que molesta a uno. Y sobre todo porque tú no ves que haya ningún tipo de solución en el horizonte. Esto solamente lo motoriza que en los tribunales estadounidenses, si se demanda y se logra tener éxito la demanda esta de Ángel Lockhart, que es consorciada, logre tener algún tipo de condena. Eso es lo único que yo veo lo que podría motorizar algo. No, por eso es que la teoría esa de que Antonín Espaillá no es más que un testaferro de estas familias poderosas de la República Dominicana, esa teoría, cada día que pasa y esto sigue igual, pues cobra fuerza, ¿eh? Cobra fuerza, porque estamos hablando de que lo que muchas personas han señalado es eso, ¿no? Este señor es testaferro de apellidos como los Vicini, como Rainieri, que evidentemente ya nosotros sabemos que son los dueños de este país, los que gobiernan este país. Entonces, y que a propósito, pasa igual, por ejemplo, que en Haití. Mira, en Haití, cuando tú ubicas las familias más, los dueños de Haití, ¿no? Las familias más poderosas de Haití, no tienen apellido haitiano. No, Ni no. siquiera apellido, ni siquiera franceses, ¿no? Apellidos muy raros. Y claro, aquí pasa lo mismo. Aquí tú dices, bueno, ¿y quiénes son las familias, los dueños de este país, de esta familia? Pasa lo mismo que en Haití. Tú ubicas los apellidos y son apellidos, no son Vicini, Bonetti, Rainieri, eh, bueno, los Grullón que vienen de Francia. Es lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que como aquí somos mestizos, hay blancos, dominicanos, entonces estas familias son blancas, pues son dominicanos también, ¿no? El contraste es mucho más fuerte en Haití, porque como en Haití el 90% son negros, ¿no? Cuando entonces a eso tú se le suma, es que estas familias son blancos y apellidos raros, como que el contraste se ve inmediatamente. Entonces, pero aquí nos ligamos todo porque hay muchos blancos dominicanos, pero los corripios, por ejemplo, son blancos, son dominicanos. Entonces, como que esto lo vemos como, es que son dominicanos, es que los Vicini son dominicanos. Entonces tú te dices, bueno, vamos a ver. No son dominicanos. No. Son extranjeros que vinieron a hacer inversiones en un país y prácticamente, señores, prácticamente lo explotan como si fuese una colonia. ¿Por qué? Porque primero se encierran en guetos. Uno habla de los guetos haitianos, que los hay, que por supuesto, los haitianos vienen y se arrinconan y forman un gueto y no tratan de mantener sus tradiciones, su cultura en ese gueto, ¿no? Y no se integran realmente a la sociedad dominicana. Pero estas familias también actúan de la misma forma. Sí, claro. Se encierran en un gueto. ¿O ustedes no han visto las casas, las fortalezas? ¿Dónde viven todos? Todos juntos. Todos juntos, cerrados. Una fortaleza, compadre. Eso es un gueto allí. Y cuando vas allí, ¿cuáles son las tradiciones? Ellos mantienen sus tradiciones, loco, de su país. Si italiano. Si español, español. Sí, se casan entre ellos. Sí, se casan entre ellos. Sí, entonces es un gueto. ¿De qué dominicanos me están hablando ustedes? No, que los Vicini son dominicanos. No, son dominicanos.
y evitan ser dominicanos además. Y cuando te pones a pensar aquí, entonces nosotros los dominicanos estamos en medio de intereses de dos guetos. Los guetos estos que manejan el país, entre ellos están franceses, italianos, españoles, que ya saben cuáles son. Esos guetos aprovechándose del otro gueto, el gueto haitiano, ¿no? Aprovechándose, no, en mancomunidad. Bien. En mancomunidad, porque Bien. ya Remberto nos ha dicho cómo es que van operando. Bien. Y es en conjunción, Maracayo. Claro, en conjunción. O sea, ahí los haitianos tienen una necesidad, los guetos haitianos tienen una necesidad y estos tipos obviamente explotan, hacen capitalismo del desastre con esto. Pero son dos guetos. Claro. Son dos guetos. Y en el medio estamos nosotros los dominicanos, realmente nosotros los dominicanos. Que esto, de seguir avanzando, nos vamos a despertar un día y va a resultar que que nosotros vamos a tener que formar nuestro gueto, nosotros los realmente dominicanos, ¿no? Porque vamos a estar afuera de todo. Pero un gueto de resistencia. De resistencia, sí. De resistencia, y no solamente de resistencia, ¿no? Ya no es resistencia, es de ofensiva. Es de ofensiva el que debería entonces formarse. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Estamos en el canal 503 de Win TV para el Gran Santo Domingo Siembra TV, también en el este del país en la señal de Telecable Nacional Anyway y en el Cibao Central, en las principales empresas de cable de la zona. Suscríbete, comenta, darle a me gusta para seguir creciendo y todo eso.